¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Vamos a ir a las Escrituras, al Salmo 34. Salmo 34. Vamos a estar leyendo en ese Salmo 34 del versículo, déjenme ver, el versículo 17 en adelante. Y en Master Control, si lo podemos, por favor, proyectar en la Nueva Traducción Viviente. Ponga la Nueva Traducción Viviente. Salmo 34, versículo 17. Dice de esta manera: el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. Vuelvo a leer ese versículo 17. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. Diga fuertemente conmigo, todas sus dificultades. Dice el versículo 18, Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Versículo 19, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Lo vuelvo a leer, o léanlo conmigo, por favor, ese versículo 19, si lo tiene ahí en su dispositivo, si no lo lee en la pantalla. Versículo 19, listos, 1, 2, 3. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. El Señor llega al rescate, dice, en cada ocasión. Muchas veces pensamos que el tener mucha fe o el caminar en fe es sinónimo de que nunca tendremos dificultades, nunca tendremos batallas. Por eso es que una de las formas más equivocadas de evangelizar o de compartir el evangelio con alguien es decirle: venga a Cristo y todos sus problemas se le van a resolver. Eso es mentira. No se le van a resolver todos los problemas. Y por eso es que hay personas que fueron ganadas de esa manera, llegaron al evangelio y no entienden de que las tinieblas no les van a dar palmas en el hombro, no les van a celebrar, sino que la persona va a comenzar a tener más dificultades y dificultades para apartarle de la decisión que tomó, y la persona dice: pero no entiendo, o sea, me acerqué y entonces desde que estoy en la iglesia ahora tengo más problemas y más dificultades. O a veces uno puede estar orando, uno puede estar intercediendo, uno puede estar ayunando, uno puede estar estudiando la palabra, uno puede estar diezmando, uno puede ser una persona muy involucrada, muy comprometida, y de pronto comienzan a tener dificultades, comienzan a tener adversidades, comienzan a haber situaciones sobre la vida. Y por eso yo hoy quiero hablarles de un tema que le he titulado Dios tu rescate. Dios tu rescate. Por favor, dile a alguien que tengas al lado: Dios tu rescate. Hay en la Biblia hay libros que a uno le gusta leer. Hay otros libros que yo no sé cuántos de ustedes han leído la Biblia por completo. Si tú eres un creyente que ya tienes por lo menos unos 5, 6, 7 años de ser creyente y nunca has leído la Biblia completa, shame on you. Ya lo hubieras leído desde qué tiempo. Leerla completamente, desde Génesis hasta Apocalipsis. Leerla. Hay algunos cristianos que tienen mucho tiempo y no la han leído.
no lo han leído. Pero anyway, ya por las caras de algunos ya sé quiénes no lo han leído. Pero amor, déjame volver a ver para el techo, amor. Hay libros que uno los lee en la escritura y uno dice, wow, esto está bueno. Sí. Pero hay otros libros que requieren de cierto entendimiento, de cierto análisis, de cierta comprensión. Y uno de esos es el libro de Job. Job es un libro muy mal interpretado por muchas personas. Es más, si tú sabes de alguien, tú te vas a dar cuenta que son muy pocas las personas que vienen contigo y te dicen, mira, yo estaba teniendo un devocional en el libro de Job, ¡qué tremendo! No escuchas eso. Porque el libro de Job, comienza con una nota de victoria y de ahí casi todos los capítulos de en medio es dificultades, desastres, diálogos, argumentación, viendo a ver quién tiene la razón y hasta el final. Y gente, hay personas que están orando por alguien y le dicen, usted va a ser como Job, va a ser multiplicado esto y lo otro y aquello. Tenga cuidado con ese tipo de declaración. Porque para ser como Job, tiene que pasar lo que Job pasó. Y vamos a ver, yo sé que todos han leído el libro de Job, pero para aquellos que no lo han leído, les voy a dar un pequeño resumen. Y por cuestión de facilitar la lectura, vamos a mantenernos en la Nueva Traducción Viviente. Así que Master Control, tengan atención de eso. En la Nueva Traducción Viviente, Job, capítulo 1. Dice el versículo 1. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Job 1:1. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Y de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente dice era un hombre intachable. Diga fuertemente, intachable. Dice también era de absoluta integridad. A ver, algunos la agarraron, otros no. Absoluta integridad. Que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Miren la descripción que la Biblia nos da de Job. Uno lee algo así y uno se siente bien carnal. Yo no sé ustedes, pero yo sí. Tal vez algunos de ustedes están al mismo nivel de Job. Yo no. Dice que era intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Luego la Escritura nos dice que Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Los hijos eran bien fiesteros, se reunían, era de esa familia numerosa que este sábado donde nos reunimos, vamos a la casa de Miguel, y este otro sábado donde nos reunimos, vamos a la casa de Marita, y esto y lo otro, y cada fin de semana era una fiesta, y Job siempre tenía que ofrecer holocausto a Dios, porque Job decía, no sea que hayan hecho algo incorrecto y hayan hecho algo contra Dios. Aquí lo interesante de esto es de que el hecho que un hombre sea intachable, de absoluta integridad, que tenga temor a Dios y se mantenga apartado del mal, no significa que sus hijos y sus hijas lo van a hacer. En algunos casos se mantienen, en la mayoría de los casos no. Se nos dice también de que era un hombre millonario. En aquellos tiempos se medía la riqueza de una persona no por cuánto tenía en el banco, sino que lo que marcaba la capacidad financiera de esa persona eran sus tierras, sus ganados, qué tipo de ganado tenía y cuántos sirvientes tenía. Y se nos dice de que en el versículo 3 de que Job poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos. Con uno es bastante, imagínense, 200
99,000. 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 yuntas de bueyes, o sea, 1,000 bueyes, y 500 burras. Había burras. ¿Qué pasa? No sean malinterpretando las cosas. Dice, y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. Y dice, de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente, en realidad era la persona más rica de toda aquella región. Job era el más rico. Por aquellos que piensan que no se puede ser rico y no se puede ser cristiano a la misma vez. Era el más rico de toda la región, porque yo nací y crecí en un evangelio donde se me enseñaba que entre más pobre era uno, más espiritual era uno. Sigue hablando ese libro. Y el libro de Job narra de que hubo una reunión. En esta reunión, dice el versículo 6, un día los miembros de la corte celestial, en hebreo es un día, los hijos de Dios, llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. Estaba ahí en la reunión, Satanás. Imagínense, nosotros los cristianos por lo general, aquí el Señor está presente en esa reunión, aquí el diablo está presente. Satanás estaba presente en esa reunión. Y el libro de Job es el que nos da unos diálogos que no se encuentran en otras partes de la Escritura. Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, interesante, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable, de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Y aquí sucede algo bien interesante en el versículo 9. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Entonces Satanás le está diciendo, la razón por cual él es así es porque no le falta nada, tiene recursos, tiene bienes, tiene materiales, sobre todo tiene la protección tuya. Y él dice, y Satanás dice, ¿quién no lo va a hacer así? Usted se da cuenta que cuando una persona deja de asistir a una iglesia es por dificultades. Cuando un cristiano maduro se acerca más a la iglesia en dificultades. Y la gente dice, no voy porque tengo muchos problemas, porque es inmaduro o inmadura. Dice, has hecho prosperar todo lo que hace, dice al final de ese versículo 10. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano, le dice, y quítale lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Quítale lo que tiene. Una de las cosas más fáciles que hay en el pastorado es delegar autoridad. Uno de los problemas más complicados en el liderazgo es quitar autoridad. Porque mientras tú delegas autoridad, todo el mundo contento. El pastor, qué buena gente, una tremenda persona el pastor. Pero si de pronto vengo yo y te digo, ¿sabes qué? Ya no vas a hacer esto. No vas a servir en esto, lo va a hacer alguien más. Esa persona se amarga, se ofende y se va de la iglesia.
Satanás sabe cómo funciona el ser humano. Cuando le dice, ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara, Dios le dice, muy bien, puedes probarlo. Noten eso, puedes probarlo. Y uno aquí llega a nuestra mente humana llega a una posición en que uno dice, pero ¿cómo Dios va a probar? El apóstol Pedro, en una de sus cartas, él habla a los cristianos que están pasando por dificultades, por sufrimientos, y les dice que lo que sucede en medio de la prueba de la fe, y les dice como si alguna cosa extraña os estuviera pasando. El apóstol Pedro le dice, no es extraño que tengan problemas, no es extraño que tengan luchas, no es extraño que tengan retos, porque esa es la única forma y la forma más efectiva de fortalecer la fe de una persona. Mis amados hermanos y hermanas, nadie crece en fe sin problemas. Tiene que haber retos. Ya sean físicos, ya sean de salud, ya sean familiares, matrimoniales, laborales, de educación, de finanzas, de trabajo, etcétera, etcétera. Tiene que haber algún tipo de reto. El apóstol Santiago habla también de esto. Santiago dice, amados, sean felices cuando se encuentren en medio de diversas pruebas. Y no es que Santiago estaba hablando de un masoquismo, de que quiero tener más problemas, no. Sino que dice que nos regocijemos cuando estemos en medio de pruebas, porque hay una clave, sabiendo. Diga fuertemente la palabra sabiendo. Porque esa es la clave en medio de un problema. Esa es la clave en medio de una dificultad. Esa es la clave en medio de un reto. ¿Qué sabes? ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué información tienes? ¿Qué programación tienes en tu mente y en tu espíritu? ¿Qué es lo que se ha sembrado ahí? ¿Qué tienes? ¿Qué sabes? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Has escuchado esa oracioncita? Señor, dame paciencia. Te viene prueba de la fe. Porque la prueba de la fe es la que produce paciencia. Y el apóstol dice que una vez que hemos pasado por esa prueba y la fe ha sido procesada en todas esas etapas, dice que no nos hará falta nada. El apóstol Pablo también habla de esto, de que la fe tiene que ser probada, de que la fe tiene que ser purificada, de que la fe tiene que ser llevada de esta manera. Aquí el Señor le dice a Satanás, muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor, haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. En otras palabras, Dios solo le estaba dando autoridad, puedes tocar todo lo material, pero no lo vas a tocar a él. Y comienzan a haber desastres. Comienzan a haber calamidades. Y poco a poco comienzan a llegar mensajeros a Job. Y cada uno de estos mensajeros son los únicos sobrevivientes del desastre que acaba de pasar. Cada uno de ellos repite la palabra, solo yo he quedado. Hoy te lo vine a decir, qué fue lo que pasó. ¿Qué es lo que sucedió? En el versículo 14 dice, llegó un mensajero a la casa de Job con la siguiente noticia: sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, dice el versículo 16, llegó otro con esta noticia: cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a los bueyes y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo.
Versículo 17. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia: 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. Y ahí no ha terminado todo. Versículo 18. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro, es decir, el cuarto mensajero, con esta noticia: sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Y gente habla de problemas. Fue un mensaje de desastre. Apenas le acaban de dar la noticia, le llegó la otra. No había terminado de procesar ni la primera ni la segunda, le llegó la tercera. No había terminado de procesar estas 3 y le llegó la cuarta. Lo más duro, lo más difícil que puede haber, que un padre pierda a sus hijos o a sus hijas. Está supuesto que sea al contrario. Está supuesto que sean los hijos y las hijas que le den sepultura a los padres, pero no un padre ver a sus hijos partir o a sus hijas. Dice la palabra que Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado, eso lo he explicado en otras ocasiones. Y el Señor me lo ha quitado, alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, diga conmigo: a pesar de todo. A pesar de todo. Una vez más, a pesar de todo. ¿Sabe que el a pesar de todo que estamos hablando es serio? 4 desastres seguidos. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. En otras palabras, Job no comenzó en ese momento a decir: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites este dolor sobre mi vida? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no lo detuviste? ¿Por qué no actuaste? ¿Por qué no interveniste? La Biblia dice que Job no pecó porque no culpó a Dios. No culpó a Dios. Pero ese solo es el capítulo 1. Capítulo 2. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor. Y nuevamente, ¿quién cree que estaba ahí? Y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Satanás contestó: he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Te has fijado en él? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad, a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Dice: ha conservado su integridad. ¿Sabe a qué se refiere, iglesia? Cuando dice ha conservado su integridad, significa Job sigue siendo el mismo, la misma persona que cuando tenía abundancia, la misma persona que cuando tenía vivo a todos sus hijos y hijas, la misma persona
con todo el ganado, con todos los sirvientes, con todas las riquezas, con toda la tierra, sigue siendo el mismo. No ha cambiado. No ha cambiado. Satanás respondió al Señor, dice el versículo 4, piel por piel. Esa expresión piel por piel es una cosa por otra. Cualquier hombre, miren cómo Satanás conoce al ser humano. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así es el ser humano. Mire, la única manera que usted se cure y se salve de no morirse es que usted dé todo esto. Si usted da todo esto, renuncia a todo esto, usted se sana. Va a haber mucha persona que va a hacer eso, con tal de mantener la vida. Y nuevamente Satanás le dice, así que extiende tu mano y quítale la salud. Quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Más bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás. En esta versión dice, pero no le quites la vida. Y en el original lo que está diciendo es, no le toques el alma. Vas a tocar su cuerpo, pero no su alma. Su alma me pertenece. No vas a tocar su alma. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Y Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? ¿Todavía piensas servir a pesar de todo lo que te han hecho? ¿Todavía piensas mantener tu compromiso a pesar de cómo el pastor habla? Todavía, porque hay diálogos bien íntimos a nivel ministerial que se dan entre parejas y ahí se toman decisiones. ¿Todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esa era la esposa del hombre íntegro, temeroso de Dios, justo. Tenía una esposa que le dijo, maldice a Dios y muérete. Ya no tenemos nada. Ya no tenemos nada. Ya no eres el más rico, ya no hay riquezas, ya no hay bienes materiales, ya no hay recursos, ya no hay ganado, ya no hay siervos, ya no hay nadie, ya no hay nada y tú ya no me sirves. Maldice a tu Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Nuevamente, miren cómo cambia aquí. A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Pero aquí comienza a suceder algo. Porque en medio de los desastres, en medio de los retos, en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, si uno no tiene revelación de Dios, de qué es lo que Dios quiere hacer, esa situación puede destruirle.
esa situación puede acabarle. Esa situación puede causar algo. Porque nuestras palabras tienen una gran influencia en nuestra vida y destino. Porque palabras y pensamientos determinan cómo viviremos, cómo reaccionaremos en la vida. Toda persona que tiene como base su propia opinión, especialmente en el tiempo en que vivimos, es bien complicado. Es bien complicado. Ha pasado toda esa situación y aparecen en escena 3 amigos de Job: Elifaz, Bildad y Zofar. Se dieron cuenta que a Job le había pasado una gran tragedia. Se habían dado cuenta que Job había perdido todo. Y cada uno había viajado de sus respectivas regiones, de sus respectivos hogares, de sus respectivas casas, para consolarlo, para consolarlo y para confortarlo. Pero tomen en cuenta que no lo habían visto. Ellos solo oyeron. Oye, Job lo perdió todo. Job, sí. Lo perdió todo. ¿Qué? ¿Que perdió el ganado? No, lo perdió todo. Su ganado, sus riquezas, sus sirvientes, su posición, su estatus, su familia, sus hijos, sus hijas. Su esposa al final nos dijeron que terminó maldiciéndolo y lo dejó. Se quedó solo. Y en este momento está llevando el ritual normal que era costumbre en eso: raparse la cabeza, ponerse ropa de silicio. Era un tipo de esos tipos de sacos que se usan en Centroamérica para cargar arroz y todo eso, o granos, que es de un material que en la piel pica. Y no solamente eso, después Job comenzó a experimentar enfermedad en su cuerpo. Comenzó a tener enfermedades. Cuando estos 3 amigos llegaron, dice el versículo 12 del capítulo 2, proyectémoslo. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Es como cuando uno va a ver a una persona en un hospital y cuando lo vistes, le vistes sano, le vistes sana, y cuando lo vas a ver ya la persona está agonizando, ya la persona está, qué sé yo, en una última etapa de alguna enfermedad y todo eso. Y cuando uno va a ver a la persona es irreconocible, casi no le conoces, y eso te causa un impacto. Te causa un impacto. Era tanta la tragedia que había pasado Job que sus amigos no le reconocieron. Y dice que con fuertes lamentos rasgaron sus vestidos y echaron polvo al aire sobre sus cabezas. Todo esto es parte de la cultura de ellos, no es que se volvieron locos. Era una muestra: estamos con tu dolor, esto y lo otro, y se rasgaron los vestidos, se echaban polvo sobre sus cabezas en señal de dolor. Y esto fue lo tremendo, el versículo 13. Entonces, durante 7 días y 7 noches, diga conmigo, 7. Dice que durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job. Y ninguno le decía nada, porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Esto a mí me conmueve mucho.
Años atrás, un gran pastor, amigo nuestro, el ministerio grandísimo en el cual él participaba, pasó por una división tremenda. Y yo sabía todo lo que había pasado. Porque hay un peligro de solo oír una mitad de la historia y no saber la otra mitad. Tú solo puedes llegar a conclusiones correctas cuando has escuchado los dos lados y tienes la información correcta de ambos lados. Y aunque lo hacían aparecer como la persona mala, como la persona rebelde, yo sabía que habían hecho algo injusto con él y todo era por cuestión de poder. Le tenían temor al liderazgo que tenía. Cuando pregunté por él, mi esposa me dijo: no está muy bien, casi no habla, solo pasa sentado, no habla con nadie, no responde a nadie, no escribe correos electrónicos, no se comunica con nadie, no ha querido hablar con ninguno de sus discípulos, no quiere hablar con nadie, está completamente callado. Y me dijo la esposa: él se va, me está diciendo que se va a retirar a un lugar, quiere estar solo. Y le dije: dile que yo lo voy a acompañar, que no necesita hablar conmigo, nada, solo voy a estar ahí. La esposa le dijo, al siguiente día me contestó y me dijo: él accedió. Compré el boleto, me fui para allá, nos fuimos a un lugar, como un lugar de retiro en las montañas y todo eso. Y por 3 días y medio me levantaba, lo buscaba, me iba al lugar donde él estaba y solo me sentaba a su lado. Y pasábamos callados todo el día. Todo el día. Y yo cuando lo miraba a él, yo podía ver la carga en su corazón, en su espíritu. Podía ver la angustia en su corazón. Podía identificarme con el dolor que tiene un pastor cuando gente le traiciona, cuando gente le engaña, cuando gente le abandonan. Y recuerdo que a los 3 días y medio se levantó y caminó donde estaba de mí, donde estaba yo, y me abrazó y se puso a llorar y a llorar y a llorar y me dijo: gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por consolarme. Y no dije ni una sola palabra, porque al siguiente día yo ya tenía que regresarme. Aquí llegan los amigos de Job. Job está destrozado, está irreconocible, su cuerpo está lleno de llagas. Pero comienza a pasar algo que las tinieblas conocen muy bien en el corazón de una persona. Y es que cuando tú le comienzas a poner presión y presión y presión y presión a una persona, y el problema se incrementa, la enfermedad se incrementa, el dolor se incrementa, la dificultad se incrementa. Antes la persona miraba por lo menos allá una lucecita de esperanza, ahora ya no está viendo nada, ya no hay nada, no está pasando nada, no está sucediendo nada, no hay nadie, no hay nada, nadie te puede ayudar, nadie te puede socorrer, nadie puede atender a tu ayuda, nadie puede hacer nada. Y esa situación, en ese hombre, que la Escritura dice, les recuerdo nuevamente el versículo 1. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Ese hombre.
que comenzó a ser molido por el problema. Y sus 7, sus 3 amigos están ahí. Hay silencio. 24 horas pasan en cada día. De seguro Job no durmió. ¿Quién puede dormir con una situación así? No durmió. Pero esa situación comienza a hacer efecto en las emociones, en las palabras, en los pensamientos de Job y la forma como él ahora está analizando la situación. El capítulo 3 nos dice que Job comienza a hablar. Dice en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 1 del capítulo 3, por fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento. Dijo: que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido, que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. Que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día para sí. Que una nube negra lo ensombrezca y la oscuridad lo llene de temor. Que esa noche sea borrada del calendario y que nunca más se cuente entre los días del año ni aparezca entre los meses. Que esa noche sea estéril. Que no tenga ninguna alegría. Que maldigan ese día los expertos en maldiciones, los que con una maldición podrían despertar al Leviatán. Que las estrellas de la mañana de ese día permanezcan en oscuridad y que en vano espere la luz y que nunca llegue a ver la aurora. Maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre, por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentó con sus pechos? Si yo hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz, estaría dormido y en reposo. Es el mismo Job. El mismo. Solo que ahora el dolor, la tragedia, la dificultad lo ha triturado. Y Satanás sabe que cuando una persona pasa por situaciones así, en algún momento su humanidad va a hacerse presente. De sus amigos, Elifaz es el primero que habla. Y Elifaz comienza a hablarle a Job. Y le dice en el versículo 2 del capítulo 4: ¿podrías ser paciente y permitirme que te diga unas palabras? Pues, ¿quién podría quedarse callado? ¿Quién podría quedarse callado? Le dice en el versículo 3: antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Tus palabras daban apoyo a los que caían, animabas a los de rodillas temblorosas. Sin embargo, ahora que las desgracias te acosan, te desanimas, te llenas de miedo cuando te afectan a ti. No te da confianza tu reverencia a Dios, no te da esperanza tu vida de integridad.
Y Elifaz, aunque el libro este es un libro lleno de muy poético y de diálogos y de mucha expresión humana, pero Elifaz es el que, por revelación del Espíritu Santo, porque cuando lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros en este día es amonestarnos, y cuando hablo de amonestarnos me estoy refiriendo más, quiere poner algo en nuestra mente. Amén. Él quiere definir nuestra vida, Él quiere intervenir en nuestros problemas, Él quiere hablarnos proféticamente. Y mientras Elifaz le está contando esto a Job, le está hablando de esto a Job, en el versículo 12 en adelante, proyectemos el versículo 12 en adelante, mire lo que dice. Elifaz le comienza a decir a Job: en secreto recibí esta verdad, como si me la hubieran susurrado al oído. Me llegó una inquietante visión durante la noche, cuando la gente duerme profundamente. Dice Elifaz: el miedo se apoderó de mí y mis huesos temblaron. Un espíritu pasó frente a mi cara. Dice la Nueva Traducción Viviente. Otras versiones dice: un viento pasó frente a mi cara. Dice: y se me pusieron los pelos de punta. El espíritu se detuvo, pero no pude ver su forma. Había una silueta delante de mis ojos. Y en silencio oí una voz que dijo: ¿puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien ser puro ante el Creador? Elifaz continúa con su diálogo, y del versículo 8 en adelante, vamos a leerlo exactamente del versículo 19 en adelante. Miren lo que le dice Elifaz: te rescatará, le está diciendo Dios. Le dice: Dios va a intervenir, Job. Y lo tremendo de esta palabra profética que recibe Job es que es una palabra profética tremenda, porque en ese momento Job no tiene nada. Job lo ha perdido todo. Ya lo perdió todo. Perdió salud, perdió familia, perdió bienes, recursos, lo perdió todo. Y hasta perdió en ese momento su integridad por la forma como comenzó a hablar. Comenzó a maldecir el día de su nacimiento. Comenzó a decir, después de todo lo que había vivido con Dios, todo lo que Dios le había dado, comenzó a decir: ¿por qué no me abortaron? Estaría mejor, dijo. En ese momento Elifaz le dice, versículo 19: te rescatará de 6 desastres, aún en el séptimo te guardará del mal. Quiere decir, son 7. Te salvará de la muerte en tiempo de hambre y del poder de la espada en tiempo de guerra. Estarás seguro ante las calumnias y no tendrás miedo cuando llegue la destrucción. Te reirás de la destrucción y del hambre y no tendrás terror de los animales salvajes. Estarás en paz con las piedras del campo y los animales salvajes estarán en paz contigo. Sabrás que tu hogar está seguro. Cuando revises tus posesiones no te faltará nada. Tendrás muchos hijos. Tus descendientes serán tan abundantes como la hierba. Llegarás a la tumba de edad avanzada como una gavilla de grano cosechada a su debido tiempo. Y le dice: hemos estudiado la vida y resulta que todo esto es verdad. Escucha mi consejo y aplícalo a ti mismo. Elifaz le menciona 7 cosas.
A este hombre en medio de la dificultad, en medio del terror, en medio de todo lo que está pasando. Nuevamente, versículo 20: te salvará de la muerte en tiempo de hambre y del poder de la espada en tiempo de guerra. ¿Qué es lo que él estaba hablando Elifaz proféticamente a Job? Job, aunque en este momento no estás viendo nada, quiero que sepas algo: Él es tu provisión y tu protección. Él es tu provisión y tu protección. Porque una cosa es decirle a una persona que le está yendo muy bien: Dios va a bendecirte, Dios esto y lo otro, y la persona ya, amén, gloria a Dios, ya. Pero ¿qué tal cuando alguien te da una palabra y te dice: Dios va a hacer esto contigo, Dios va a hacer esto y lo otro, y tú no tienes nada, no tienes absolutamente nada en ese momento? Elifaz le habla a Job y le está diciendo: Job, mira, esto lo he recibido por revelación. Esto es un secreto que se me ha revelado, que cuando un ser humano esté en aflicción, que cuando una persona esté en aflicción, a pesar de como sea la situación, Él es tu provisión y tu protección. Tu provisión y tu protección. En la angustia y en la escasez Él te va a ayudar. Dile a alguien a tu lado: en la angustia y en la escasez Él es tu ayudador. Dice que, y el poder de la espada en tiempo de guerra. Él te va a hablar de la espada en tiempo de guerra. En otras palabras, no vas a ser destruido. No vas a ser destruida. No serás destruido, no serás destruida. La segunda cosa que Elifaz le dijo es ese versículo 21: estarás seguro ante la calumnia y no tendrás miedo cuando llegue la destrucción. Siempre que le pasa algo bueno o algo malo a una persona, hay de todo tipo de comentarios. Especialmente ahora, ¿no? Con las redes sociales, le pasa algo a alguien y todo el mundo comienza a comentar: se lo merecía, esto y lo otro, aquí, allá, lo otro, esto y lo otro. Pero Elifaz le está hablando proféticamente a Job y le está diciendo: la crítica y la murmuración no van a tener efecto sobre tu vida. No van a tener efecto. Porque la idea es: mira, vi esta persona, no, eso está bien mal. Esa iglesia está bien mal. Job lo había perdido todo. Era una persona conocida. El mismo Elifaz le dijo: tú ayudabas a muchos, tú motivabas a muchos, tú levantabas a muchos, pero ahora Job te ha llegado a ti. Acércate a Dios, Job, escucha mi consejo. Porque a pesar de todo, si ustedes leen el libro de Job y lo estudian, se darán cuenta que al final este hombre recto, este hombre justo, este hombre del cual Dios hablaba de la manera como hablaba y describía su personalidad, en realidad tenía 3 problemas: orgullo, superioridad y su forma de hablar. Es en los primeros capítulos que él dice: lo que más me sobretemía me vino. ¿Qué era lo que más le sobretemía a Job? En su tiempo de prosperidad, Job más de una vez se dijo: ¿qué tal si lo pierdo todo? ¿Qué tal cómo sería si lo pierdo todo? Ay, no, en el nombre de Jesús, que no suceda, dice uno. ¿Qué tal si pierdo esto? ¿Qué tal si pierdo lo otro? ¿Qué tal si no tengo esto? ¿Qué tal si no? Y la palabra dice que Job dice: lo que más me temía me sobrevino. Pero aquí Elifaz le está diciendo: mira, cuando la gente te critique, cuando la gente hable de ti, cuando la gente diga: no, ese está destruido, eso no tienen nada, eso no hacen nada. Recuerdo cuando yo fui a ver a este pastor, había unos pastores a los cuales yo respetaba, y si me está escuchando bien, los respetaba, ya no los respeto, los respetaba. ¿Por qué?
Porque en esa ocasión, en medio del dolor de aquella persona, en medio de la situación de aquella persona, se reunieron conmigo, me invitaron a comer a un restaurante, estábamos platicando y recuerdo bien que cuando ellos, ambos pastores, y esta pastora vino, agarró 2 vasos y los puso delante de mí y los puso así y me dijo: mira, Armando, este es fulano de tal, este somos nosotros. Fulano de tal ya no tiene nada que ofrecerte, vente aquí con nosotros. Yo me quedé, ¿qué? Recuerdo que cuando me dijeron eso, las lágrimas me comenzaron a correr por el rostro. Y recuerdo que ese pastor me dijo: Armando, no hay necesidad de ponerse emocional en esto. Y le digo: no estoy emocional. No estoy emocional, le digo. Yo no estoy emocional, ustedes me están defraudando. Digo, la gente no sabe qué tipo de pastores son ustedes. Podrán tener miles de personas, pero no saben qué tipo de pastor son ustedes. ¿Cómo se atreven a decirme a mí de que yo deje a esta persona porque ya no tiene nada? Porque ya no ofrece nada. Y les dije yo a ellos: ¿no saben ustedes que yo aprendí de lealtad en la guerrilla y no en la iglesia? ¿No saben ustedes que en la guerrilla uno no deja a nadie? Y me levanté, saqué dinero, les pagué la comida y les dije: Dios les bendiga, nos vemos. Nunca más les volví a hablar. Tu confianza y tu fuerza tiene que estar en Dios. Tiene que estar en Dios. El Señor tiene que ser tu confianza. El Señor tiene que ser tu fuerza. Rápidamente, en el versículo, solo se los leo así rápido, el versículo 22 dice, miren lo que dice el versículo 22 en la Nueva Traducción Viviente: te reirás de la destrucción y del hambre y no tendrás terror de los animales salvajes. Cuando dice te reirás de la destrucción, no es de que tú ves que todo se te desbarata y comienzas a atacarte de la risa. Lo que Elifaz le estaba hablando proféticamente allí a Job es: tu condición emocional será estable y firme en medio de la destrucción. Estable y firme. Te vas a reír. No vas a perder tu gozo. No vas a perder tu alegría. Vas a caminar y vas a vivir libre de temores, porque vas a estar estable y firme. Estable y firme. Estamos llegando a tiempos en que ya no se va a poder estar viviendo un cristianismo liviano. Ya no se va a poder ser light o neutral. Cosas ridículas que suceden. Ahora hasta cocaína se encuentra en la Casa Blanca y nadie sabe de quién es. Nadie sabe de quién es. Solo Hunter Binder aparece en los videos. Nadie sabe de quién es. Es ridículo. Hoy más que nunca, si tú has estado, yo sé que la palabra que el domingo, si alguno de ustedes no estuvieron aquí el domingo pasado, la palabra estuvo tremenda. Había un mover del Señor tremendo. Yo lo estaba viendo en línea, y para que tú en línea sientas el mover de Dios es porque el mover de Dios estaba poderoso. Pero tiene que llegar un momento en que no puedes ser cristiano chocolate. No puedes ser cristiano chocolate. De que en medio te pega el calor y te derrites. De que por cualquier cosa, ya no sirvo, ya no esto, ya no otro.
Y comienzas a distanciarte, a distanciarte, a distanciarte. No, tú tienes que aprender a mantenerte firme en los momentos de las dificultades, porque Dios es tu rescate. Él es el que te rescata. Elifaz le estaba diciendo a Job: Dios va a intervenir a tu favor, Job. Dios lo va a hacer. Él es tu provisión y tu protección. La murmuración y la crítica no va a tener efecto sobre ti, Job. Te vas a reír en medio del desastre. Vas a estar firme, vas a estar estable. El versículo 23 dice: estarás en paz con las piedras del campo y los animales salvajes estarán en paz contigo. Lo que le está diciendo ahí Elifaz es: vas a ser una tierra fértil y tu fruto no será dañado. Tu fruto no va a ser dañado. Vas a ser una persona fértil. Tu fruto no va a ser dañado. Pastor de un ministerio que mi esposa y yo conocemos en inglés. Él está mucho en los programas en vivo en Low World aquí en Texas. Él es un personaje completo, un hombre dinámico, de raza blanca. Y su hijo, cuando él tenía 2 hijas y oraba para que tuviera un hijo, y el Señor le dio el hijo, y ese hijo era un muchacho que comenzó a crecer y a crecer y a crecer, y ya la iglesia de él en ese momento era una iglesia de bastante empuje. Esa iglesia está en Chicago y es una iglesia multirracial. Hay gente de todas las razas. Es un hombre que les ha enseñado a la iglesia, para que entendamos claramente que uno como cristiano tiene que entender que no hay tal cosa de negro, blanco, amarillo, café, rosado, anaranjado, morado, lo que sea. No hay tal cosa de eso. Lo que hay es nueva criatura en Cristo. Y eso es lo que somos, nueva criatura en Cristo. Y este pastor, a los 16 años, su hijo se le desvió. Y su hijo comenzó a relacionarse con gente equivocada. Poco a poco comenzó a enfriarse. Porque recuerda, una persona no se aparta de la iglesia así. Una persona comienza a enfriarse, hasta que luego ya no hay esa fuerza espiritual, y la persona comienza a actuar. Eso es cristiano, pero actúa como un mundano. Y comenzó a usar drogas, comenzó a usar alcoholismo, y comenzó a caer en una drogadicción terrible. Y la gente comenzaba a criticar: por allá está el hijo del pastor, está bien tomado, está bien fumado, está bien drogado. No sé cómo él habla ahí desde el púlpito, y teniendo un hijo drogado, teniendo un hijo perdido, no debería dejar el pastorado y ver cómo ayuda a su hijo, porque así es la gente. Así es la gente. Y un día le llamaron de la policía y le dijeron: tenemos arrestado aquí a su hijo. Lo tenemos arrestado, ven a recogerlo. Y llegó él a la estación de policía, y su hijo casi ni le reconocía de tan drogado que estaba. Y él le dijo: lo pueden dejar aquí mientras él se pone sobrio. Le dijeron: no. O usted se lo lleva o lo arrestamos a usted, porque él es menor de edad, tiene 16 años. Se lo llevó para la casa. Y estando en la casa, su hijo comenzó a insultarlo. Su hijo comenzó a gritarle. Y su hijo le apuntaba a la cara y le decía: te odio. Decía: te odio con todas mis fuerzas. Y le digo: ¿por qué tenías que ser pastor? ¿Por qué no fuiste doctor o ingeniero o abogado o constructor o arquitecto? ¿Por qué no tuviste otra carrera? ¿Por qué tuviste que ser pastor? Te odio. Te odio. Pastor Dan salió de ese lugar, de esa sala,
Iba caminando hacia su carro en la parte de enfrente de su casa y sus rodillas comenzaron a fallarle. Cayó de rodillas y cayó llorando y le dijo al Señor: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le digo: renuncio. Le dijo: lo dejo todo. Y el Señor le dijo: siembra una semilla a favor de tu hijo. Y él le dijo: ¿cómo? Siembra lo que quieras sembrar. Y este pastor le dijo: Dios, pero yo le he enseñado a la gente que el milagro no se compra. Me dice: no me estás comprando un milagro. Me estás demostrando con tu semilla, tu deseo, tu anhelo, tu dolor, lo que quieres ver, lo que deseas ver. Y es tu fe la que va a definir el resultado, no el dinero. Estarás en paz con las piedras del campo. Y él sembró eso. Los años pasaron, la situación con su hijo se empeoró y él seguía orando, creyendo, sembrando, creyendo. Y llegó un momento en que alguien tocó a la casa. Y él abrió la puerta y ahí estaba su hijo. Estaba con una muchacha muy hermosa, con un bebé. Y le dijo: papá. Y él le dijo: ¿has regresado? Y le dice: esta es mi esposa, este es tu nieto. Pero quiero que sepas sobre todo que ya tengo un año de haber nacido de nuevo. Tengo un año de haber encontrado al Señor. Y hoy en día ese joven es uno de los pastores más fuertes que Pastor Dan tiene en su ministerio. Ese hijo que estaba perdido, ese hijo que él dijo: no, yo voy a sembrar, voy a hacerlo. En el versículo 24, ya voy a terminar. Sabrás que tu hogar está seguro. Cuando revises tus posesiones, no te faltará nada. No te faltará nada. En tu hogar permanecerá la paz. Amén. En otras versiones dice que no te vas a intimidar ante la pérdida. Va a permanecer la paz. Porque uno ahí va, si ustedes se dan cuenta, en este versículo 24 aparece una frase que yo les dije que la repitieran, y es la frase: sabrás. Sabrás. En otras palabras, reconocerás, entenderás, experimentarás, tendrás la información correcta en el momento de la dificultad. Y el versículo 25 dice: tendrás muchos hijos, tus descendientes serán tan abundantes como la hierba. Yo creo que el Espíritu Santo quiere levantar una generación de gente profética. Gente profética que no solamente hablen de lo que Dios quiere en la vida de una persona, sino también gente profética que pueden discernir los tiempos, las estaciones. Te termina diciendo Elifaz en el versículo 26 a Job:
llegarás a la tumba de edad avanzada. Estas llagas, esa enfermedad que tienes no te va a matar, no es tu momento, no es tu tiempo. Vas a llegar de edad avanzada. Dice, como una gavilla de grano cosechada a su debido tiempo. Otra versión dice, llegarás lleno de vigor y vas a cumplir todo el propósito de Dios en tu vida. ¿Sabes? Mi mayor anhelo es cumplir el propósito de Dios en mi vida. Y todo lo demás es secundario. ¿Para qué Dios me puso aquí? ¿Para qué Dios me trajo aquí? Por favor, Master Control, el último versículo, pónganlo en la Biblia de las Américas, el versículo 26, mientras la congregación se pone de pie, por favor. Disculpen que ha avanzado el tiempo, pero no podía dejar esto así a medias. Elifaz termina diciéndole esto a Job. Todo lo que lo ha hablado le dice Elifaz a Job. Esto lo hemos examinado. En otras palabras, Job, esto lo hemos investigado. Lo hemos examinado y así es. Óyelo y conócelo para tu bien. En otras palabras, Job, esto lo hemos examinado, esto es verdad. Escúchalo, óyelo, compruébalo, conócelo, experiméntalo tú mismo. Es tu experiencia, le decían. Es para tu bien, es para tu provecho. La Biblia dice al final del libro de Job, obviamente ya cuando leemos el final del libro nos gusta mucho lo que aparece ahí, pero tenemos que ver. Muchas veces vemos el éxito, pero no el proceso. Muchas veces vemos dónde ha llegado una persona, pero no hemos tenido ni idea qué fue lo que lo llevó ahí. A veces vemos una persona fuerte en el Señor, fuerte emocionalmente, pero no sabemos qué fue lo que lo hizo fuerte, qué fue lo que lo hizo estable. A veces vemos una persona perseverante que persevera y persevera y no tenemos idea qué es lo que lo ha hecho perseverante. A veces vemos una persona fiel y no sabemos cuántas veces esa persona fue tentada a renunciar a esa fidelidad física, emocional, espiritual, matrimonial, etcétera, etcétera. Esto ha sido así, le dijo Elifaz a Job. Y hoy yo quisiera orar. Quisiera orar dando gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra. Quisiera orar dando gracias a Dios por cada uno de ustedes. Quisiera orar animándolos, motivándolos a que no se rindan en la vida. Que no se rindan. No importa la circunstancia, no importa la dificultad, no importa el problema, no importa si hay o no hay. No te rindas. No lo hagas. Porque 6 aflicciones le vienen a una persona y aún hasta de 7, dice Dios, le ayuda, le rescata.